En este vídeo introduciremos los parámetros de centralización para una variable estadística, cuando sus datos vienen dados por una tabla de datos simples. Ya hemos visto cómo realizar una tabla para una variable estadística, cómo obtener representaciones gráficas de estas que permiten entender mejor la variable estadística, y llegó el momento de empezar a calcular valores numéricos, los parámetros estadísticos, que nos permitirán resumir la variable estadística. Tenemos los parámetros de centralización, que como su nombre indica, son valores centrales según distintos puntos de vista. Y por otra parte también tendremos los parámetros de dispersión, que son valores que miden cómo de separados, cómo de dispersos están los datos. En primer lugar, nos centraremos para variables estadísticas que vienen dadas por tablas de datos simples. Posteriormente lo veremos para variables estadísticas con datos agrupados en intervalos, aunque la forma de hacerlo en este segundo caso, salvo un primer paso sencillo, será la misma. En este vídeo nos centraremos pues en el cálculo de parámetros de centralización en el caso de datos que vienen dados por tablas de datos simples. Los parámetros de centralización que vamos a ver serán la moda, que denotaremos por MO, después veremos la mediana, que denotaremos por ME, y finalmente la media, que si estamos ante una variable estadística X, ya sabéis que esta variable estadística tenemos una tabla de datos simples para ella, pues a la media, si X es la variable estadística, la denotaremos por X barra. O sea, la variable estadística con una barra encima. Bueno, pues empezamos por la moda. La moda es muy sencillo calcularla. Es el dato o datos con mayor o mayores, si hubiera empate, frecuencia o frecuencias absoluta. Recuerda que las frecuencias absolutas las denotábamos por f sub i minúscula. Bueno, veamos cómo hacerlo. Así que he preparado dos ejemplos, aquí los tienes, donde vamos a calcular los parámetros de centralización que vamos a introducir. Entonces, tenemos aquí el primer ejemplo, los datos 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5. Y el segundo ejemplo, la variable estadística que tiene por datos 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5 y 6. Bueno, como tenemos pocos datos, pues creamos una tabla de datos simples. Entonces, para la tabla de datos simple, escribimos una primera columna con los diferentes datos. Aquí va a ser importante no incluir datos que tengan frecuencia absoluta 0. O sea, solo los datos que aparezcan, porque para la mediana, pues puede llevar a confusión. Entonces aquí tenemos que los datos x sub i pueden ser 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces las frecuencias
absolutas serían el 1 aparece una vez, el 2 aparece una vez, el 3 aparece 1, 2, 3, 4 veces, el 4 aparece 2 veces y el 5 aparece una vez. Por lo tanto, es muy sencillo calcular la moda. O si quieres aquí, si sumas las frecuencias absolutas, 1 más 1, 2, más 4, 6, más 2, 8, más 1, 9, ya sabes que obtienes el número de datos. Entonces, como digo, la moda es muy sencillo calcularla. Recuerda que la denotamos por MO y la moda no es más que el datos con mayor frecuencia absoluta. Observa que la mayor frecuencia absoluta en la columna de las f sub i es este 4. Luego la moda sería 3. Bueno, observa que no haría falta calcular la tabla para obtener cuál es la moda. Simplemente es ver cuál es el dato o datos que más se repiten. En este caso, pues sería claramente el 3. De la misma forma, en la parte derecha, observa que el dato o datos que más se repiten, el 1 está una vez, el 2 una vez, el 3 dos veces, el 4 dos veces, el 5 una vez y el 6 una vez, pues la moda, en este caso, pues habrían dos modas, que serían el 3 y el 4. Bueno, en este caso decimos que estamos ante una variable estadística bimodal, porque tenemos dos modas. En el primer caso estaríamos ante una variable estadística unimodal, porque solo tenemos una moda. También podríamos tener trimodales, etcétera. Bueno, pues vamos a seguir. Ya hemos visto cómo se calcula la moda y como ves es muy sencillo. Y entonces vamos a pasar ahora a la segunda de los parámetros de centralización, que sería la mediana. Bueno, pues la mediana es el dato que una vez ordenamos los datos de menor a mayor ocupa la posición central. Vamos a ponerlo entrecomillado porque puede ocurrir que sean dos y entonces veremos cómo se hace. Dato que ocupa la posición central. Lo ponemos entrecomillado porque pueden ser datos. Ya sabes que esto es cuando ordenamos los datos. En el caso de que quedaran dos datos en la posición central, pues tendríamos que la mediana sería la semisuma de esos dos datos, o sea, sumarlos y dividirlos entre dos. Así, por ejemplo, en nuestros ejemplos, en el primer ejemplo, pues lo que hacemos es tachar por delante y por detrás, hasta que nos quede uno o dos datos en medio. En el primer ejemplo, 1 con el 5, uno por la izquierda, otro por la derecha, uno por el principio y otro por el final, uno por el principio y otro por el final, y observa que se queda solo un valor central. Entonces la mediana sería 3, que es lo mismo que habíamos obtenido para la moda. Borramos esto para después seguir trabajando y que no hayan tachones. Yo creo que se ha entendido perfectamente. De todas formas lo vemos también para el siguiente. Uno por abajo, otro por arriba, uno para abajo, otro por arriba, uno para abajo, otro por arriba, y observa que ahora se quedan dos. Claro, si tachamos estos dos no nos queda nadie. Entonces, en este caso, la mediana sería la semisuma de estos datos. Sería 3 más 4 partido de 2, que es 7,5. Bueno, pero imagínate ahora que tenemos muchísimos datos. Pues si empezamos a tachar uno por delante, otro por atrás, pues si tenemos muchísimos nos vamos a tirar mucho rato. Además de que tendremos que escribir todos los datos. Bueno, pues hay una alternativa a hacer esto que acabamos de ver y que hemos entendido perfectamente, que es para calcular la mediana utilizar las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, lo que hacemos es añadir una nueva columna para las frecuencias absolutas acumuladas y las calculamos. 1, ahora la frecuencia absoluta acumulada de 2 es su frecuencia absoluta más de los datos anteriores, 1 más 1, 2,
de 3, 4 más 1 más 2, que es 6, de 4, 2 más 4 más 1 más 1, o bien 2 más la frecuencia absoluta acumulada del dato anterior, que es 8, y de este 1 más 8, que es 9. Observa que siempre la última frecuencia absoluta acumulada te queda igual a el número de datos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, para calcular la mediana. Si eso, vamos a ponerlo en el de arriba. Vamos a quitar esto de la media y después lo añadimos. Bueno. ¿Cómo se calcula con tabla de datos simples a partir de la frecuencia absoluta acumulada? De las f sub i mayúsculas. Sabes que son la frecuencia absoluta acumulada. Como sabes, la moda, entre comillas, es aquel dato que ocupa la posición central y por lo tanto dejará la mitad de los datos antes de él. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular n medios, que es la mitad de los datos. Entonces tenemos dos opciones aquí. La opción primera, si n medios no aparece como una frecuencia absoluta acumulada, entonces la mediana es el primer dato cuya frecuencia absoluta acumulada es mayor que ese valor n medios. Un segundo que no... Es el primer dato cuya frecuencia absoluta acumulada es mayor que n medios. Y el segundo caso es que sí que aparezca. Si n medios sí es una frecuencia absoluta acumulada de un dato, entonces la mediana es la semisuma, ya sabes, sumar y dividir entre 2, de ese dato, del dato correspondiente a dicha frecuencia absoluta acumulada, con el siguiente. Ya sabes, la mediana en este caso sería el dato correspondiente más el siguiente partido de 2. Entonces, en nuestro caso, nos vamos a la tabla y vamos a las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces calculamos n medios, es el número de datos que es 9 partido 2, que es 4,5. Obviamente 4,5 no lo vamos a encontrar como una frecuencia absoluta acumulada, porque, claro, las frecuencias absolutas acumuladas son números enteros. Entonces, al no encontrarlo, buscamos aquella frecuencia absoluta acumulada que por primera vez supera 4,5, claramente es 6. Por lo tanto, tenemos que la mediana sería 3, como habíamos visto. Mientras que el segundo ejemplo, pues ahora tendríamos que construir la tabla donde incluiríamos las frecuencias absolutas acumuladas. Primero las frecuencias absolutas, las veces que aparece cada dato. Aquí tendríamos el 1 que aparece una vez, el 2 que aparece una vez, el 3 que aparece dos veces, el 4 que aparece dos veces, 5 que aparece una vez, el 6 que aparece una vez. Frecuencias absolutas acumuladas, bueno, si quieres el número de datos sería 1 más 1, 2, más 2, 4, más 2, 6, más 1, 7, más 1, 8. Frecuencias absolutas acumuladas de cada dato es su frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta de los datos anteriores. En este caso tendríamos 1, 1 más 1, 2, 2 más 1 más 1, 4, 2 más 2 más 1
más 1, 6, o sea que es sumar la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta acumulada del dato anterior, 1 más 6, 7, y 1 más 7, 8. Entonces, para la mediana calculamos la mitad de los datos. En este caso tendríamos n, que es 8 datos, partido 2, que es 4. Observa que sí que aparece ahí como una frecuencia absoluta acumulada el 4 y por lo tanto la mediana es la semisuma del dato correspondiente con el siguiente. Pues como lo habíamos hecho. ¿Vale? Es lo mismo que ordenar y hacer lo que hemos dicho anteriormente, pero así, en el caso de tener muchos datos, con repeticiones, muchas repeticiones, pues se hace con la tabla y ya está. Y bueno, finalmente pasamos al último de los parámetros centrales, que es la media. La media correspondería a lo que en física sería el centro de masas, donde cada dato distinto tiene un peso que correspondería con su frecuencia absoluta. Entonces, imaginemos ahora para la media, a ver si me cabe aquí, como habíamos dicho anteriormente, tenemos x, la variable estadística, que viene dada por una tabla de datos simples. Supongamos que tenemos n mayúscula datos y tenemos x sub 1, x sub 2 hasta x sub n minúscula, los diferentes datos. Cada uno de estos con frecuencias absolutas respectivas, f sub 1 para x sub 1, f sub 2 para x sub 2, f sub n para x sub n. Obviamente, si sumamos f sub 1 más f sub 2 más f sub n minúscula, obtendríamos n, el número de datos. Entonces, como decíamos anteriormente, sería un promedio de los datos, la media. Entonces, este promedio, la media, sería sumar todos los datos y dividirlos, al ser un promedio, por el número de datos. Pero en lugar de poner todos los datos, lo que ponemos es arriba cada uno de los diferentes datos y multiplicar por la frecuencia absoluta de dicho dato. Con ello es como si estuviéramos recorriendo todos los datos. O sea, hacemos sumatorio de x sub i, f sub i, esto se le llama sumatorio. Y no es más, esto significa sumar todos los x sub i, f sub i, partiendo del número de datos. Entonces, así calcularíamos la media. No te asustes, observa que en el numerador tenemos el sumatorio de x sub i, f sub i. Entonces, esto lo vamos a hacer con la tabla de datos. Lo que haremos es multiplicar x sub i por f sub i y escribir una nueva columna. Eso lo haremos para todos los datos. Después sumar con lo que obtendré el numerador y entonces dividir por n. Si quieres, lo vamos a escribir aquí, que la media llamamos a esa variable estadística por x, pues ya sabes que es la suma de los x sub i, f sub i. Con ello estamos sumando todos los datos partido del número de datos. Entonces lo que hacemos es escribir una nueva columna, x sub i, f sub i. Y bueno, como aquí no me va a hacer falta la frecuencia absoluta acumulada, si eso, voy a borrar la columna esta por ser los dos primeros para no liarnos, así lo tenemos todo más limpio. Vamos a escribir aquí una nueva columna, x sub i por f sub i. Entonces tendríamos 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, 3 por 4, 12, vamos a quitar esta flechita también, 4 por 2, 8, 5 por 1, 5. Con esto tendríamos el producto de cada dato por su frecuencia absoluta. Y una vez que tenemos esto, pues la suma la ponemos en el numerador. Pues sumamos. Recuerda que los x sub i no se hace la suma. Aquí tendremos 1 más 2, 3, más 12, 15, más 8, 23, más 5, 28. Entonces tendríamos que la media sería esa suma, que es 28 partido del número de datos, que es 9. Y si hacemos 28 entre 9, esto nos quedaría 3,1 periodo. Por lo tanto, tendremos este valor central. Central
respecto de otra perspectiva, como es la moda o como es la mediana. En este caso, como decía, es un promedio de los datos. Y ahora, si llamamos x también, pues no pasa nada porque son ejemplos diferentes a la otra variable estadística, la que tenemos en la parte derecha. Ya sabes, la media sería el promedio de los datos. Sumatorio x sub y f sub y, eso es tanto como sumar todos los datos y esto dividido entre n. Entonces vamos a borrar esta columna también, pues no me hace falta. De todas formas, pues tú si quieres la puedes mantener, escribir una nueva columna, ya sabes que es el producto de los elementos de la primera por la segunda columna. Esto nos quedaría 1 por 1, 1, 2 por 1 es 2, 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, 5 por 1 es 5 y 6 por 1 es 6. Sumamos esto de aquí, 1 más 2, 3, más 6, 9, más 8, 17, más 5, 22, más 6, 28. 28 partido del número de datos, que es 8, y el promedio de los datos sería 28 entre 8 cabe a 3,5. Bueno, pues ya hemos introducido los parámetros de centralización para variables estadísticas que vienen dadas por tablas de datos simples. Y en los próximos vídeos pues vamos a ver cuáles son los parámetros de dispersión que miden cómo de separados están los datos y posteriormente veremos los datos de posición como serán la mediana, que también es un dato de posición, y los cuartiles, deciles y percentiles.